Esta es la trayectoria, y muy fructífera trayectoria, de la doctora María Paula Romo. Ella es de 1979, modelo 1979. Es una abogada política ecuatoriana. Como todos la conocemos, fue ministra de gobierno durante el periodo de Lenín Moreno, desde el 8 de septiembre del 2018 al 24 de noviembre del 2020, durante la pandemia. Ella presidió el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, para los amigos COE-N, coordinando acciones y estrategias interinstitucionales para la atención de la emergencia sanitaria en Ecuador que se vivía el COVID-19. Función que ella la ejerció junto con el de ministra hasta su destitución por supuesto uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las manifestaciones del 2019. Ella fue miembro de la Asamblea Nacional, no, de la Asamblea Constituyente 2007, que redactó la actual Constitución ecuatoriana. En el 2009 fue elegida asambleísta provincial de Pichincha. En este periodo ella creó y presidió la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. En el 2011 la revista Foreign Policy la escogió como uno de los nuevos rostros del pensamiento iberoamericano por su compromiso con las mujeres y los derechos humanos. ¿Qué creen ustedes? Su biografía: nació en Quito, quiteña, ¿sí?, de padre ibarreño, madre lojana, y a los 6 años de edad se trasladó a la ciudad de Loja, donde ella pasó su infancia y parte de su adolescencia. María Paula Romo realizó sus estudios de pregrado en leyes en la Universidad San Francisco de Quito, institución en la que ella fue elegida presidenta del Consejo Universitario, y en la posteriormente se desempeñó como catedrática universitaria a los 23 años de edad. Ella obtuvo adicionalmente a esto un maestrado en Gobierno y Administración Pública por la misma institución, la Universidad San Pancho. Sus primeros años en política arrancó en el 2004. Fundó junto con otros jóvenes el grupo político de izquierda Ruptura de los 25, nombre que nació de la conmemoración de los 25 años del retorno a la democracia. Un año después, el grupo participó en conjunto con la rebelión de los forajidos en el derrocamiento del entonces presidente Lucio Gutiérrez. A finales del 2006 pasan a formar parte de la coalición Alianza País, que buscaba la elección como presidente del economista Rafael Correa, y el mismo que ganó las elecciones con el 56,67% de los votos. En septiembre de 2007, María Paula Romo obtuvo una curul en la Asamblea Constituyente, que elaboró la Carta Magna actual del país. En la misma se desempeñó como vicepresidenta de la Mesa de Legislación y Fiscalización. Otros miembros elegidos de este movimiento Ruptura fueron Alejandra Ocles y Norman Wright. En el 2007 formó parte de la Comisión de Juristas del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, que elaboró aquí un proyecto de constitución para la Asamblea Constituyente. Un año después fue elegida asambleísta constituyente por la provincia de Pichincha para el periodo 2009-2013. Durante su paso por acá por la función legislativa, se desempeñó como presidenta de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado desde agosto 2009 hasta junio 2011. Romo, además de esto, fue parte de la creación de coordinación del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres en la Asamblea Nacional. Su distanciamiento con Alianza País arrancó en abril 2010. Un grupo de asambleístas, en los que se contaba a María Paula Romo, intentó fallidamente entablar un juicio político contra el entonces fiscal general Washington Pesantes por incumplimiento de funciones. El presidente Correa se mostró a favor de archivar este pedido de juicio, y esto provocó un poco de asperezas dentro del bloque de Alianza País,
que en ese entonces aún incluía a los miembros de Ruptura de los 25, y en los días del incidente el fiscal Pesantes hizo fuertes declaraciones atacando a los miembros de Ruptura. Pero este altercado que separó a los grupos de forma definitiva fue la consulta popular realizada por el expresidente Rafael Correa en el año 2011, cuando esta consulta, a la que se oponían los integrantes de esta, luego se anunciaría su separación del gobierno. El grupo presentó una resolución que incluiría la siguiente declaración: el presidente no puede excederse en sus funciones. En el ejercicio del poder debemos estar dispuestos a reconocer límites. Es por eso que no encontramos justificación para la consulta popular propuesta por Ruptura de los 25. En las elecciones generales del 2013, María Paula Romo se postuló como candidata a la asambleísta por la primera circunscripción de la provincia de Pichincha por Ruptura 25, pero no logró su curul. Desde entonces ella fue decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional del Ecuador. Como ministra de Gobierno, el 31 de agosto de 2018 fue nombrada ministra del Interior por Lenín Moreno en reemplazo de Mauro Toscanini. Fue la primera mujer en ocupar este cargo. Durante su posesión aseveró que entre los ejes prioritarios de su gestión en este ministerio estaría el combate contra los delitos sexuales contra menores, los crímenes de violencia contra las mujeres y los casos de personas desaparecidas. Desde el 3 de diciembre de 2018, el presidente Moreno anunciaría el proceso de creación del Ministerio de Gobierno, que incluiría a las anteriores entidades de la Secretaría de Gestión Política y el Ministerio del Interior presidido por Romo. Con esto se dio paso a que, aún en funciones como ministra del Interior, asumiera el cargo de esta cartera de Estado de la gestión política. El 11 de abril de 2019 se confirmaría la creación del Ministerio de Gobierno, suprimiendo la Secretaría de Gestión de Política, convirtiéndose Romo en la primera ministra de Gobierno desde 2009. Su seguridad ciudadana. Durante su gestión se elaboraron y expidieron el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2019-2030, un plan innovador y de vanguardia en materia de seguridad, donde al abordarla de una manera integral y un horizonte de tiempo que permite que sus objetivos se alinearan con aquellos de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, también se conocería que durante su gestión se presentaron nuevas masacres carcelarias producto de la pérdida de control de las mismas. Minería ilegal. Romo lideró el mega operativo contra la minería ilegal en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Esta zona había crecido en conflictividad y violencia a raíz de la actividad minera ilegal, en una zona en que existe una gran reserva de oro y se encontraría no muy lejos de la superficie. Este operativo de desalojo concilió pues gran atención, pues se temía enfrentamientos violentos por la gran cantidad de intereses en juego. Finalmente, la policía, con respaldo de las Fuerzas Armadas, en ciertos puntos lograría evacuar a más de 5.000 personas de las minas. La cooperación internacional. Durante su gestión en la línea de gobierno de acercar relaciones con los Estados Unidos, se firmaron varios compromisos y acuerdos de cooperación con las entidades de seguridad de ese país. Probablemente el más significativo en este sentido será el relacionado al uso del radar avión Orión P-3 para controlar el narcotráfico en la zona marítima. Además, se coordinaron una serie de cronogramas de capacitación de la policía que inició en enero del 2020. Como parte de este calendario, 500 agentes partieron hacia Estados Unidos para formarse
en distinta materia de seguridad. El plan de acción contra la trata de personas, el 18 de diciembre del 2019, el Ministerio de Gobierno, junto a la Organización Internacional para las Migraciones y la Embajada Americana, lanzaron este plan de acción contra la trata de personas 2019-2030. Este plan significó una actualización de la política pública para enfrentar los delitos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes, no solo desde el ámbito de la seguridad, sino desde un eje prevención para proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad ante estos crímenes. Lo que se desató en el 2019, en octubre, las protestas. Romo estuvo al frente de la policía durante las manifestaciones en Ecuador 2019, señaladas por el propio presidente Moreno como un intento de golpe de Estado. Y en estas estuvieron involucrados actores políticos de su adversario, correísmo. Durante estas jornadas fallecieron al menos 10 personas y la ministra fue duramente criticado por agrupaciones indígenas, quienes exigirían al presidente Moreno la salida inmediata de ella y del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, acusando a ambos de haber cometido violencia desmedida contra el pueblo y terrorismo de Estado. El bloqueo de vías y la toma de instalaciones estratégicas durante las jornadas de protesta provocaron pérdidas por más de 600 millones de dólares, 800 millones, y una significativa fractura en la sociedad ecuatoriana. Sobre la corrupción en la ISPOL, el 2 de junio del 2020, Romo, como ministra de Gobierno, a través de una rueda de prensa pública, denunció un manejo oscuro en estos fondos. Además, puso en conocimiento que toda la información fue remitida a las autoridades de control para las investigaciones del caso y, según Romo, esta estafa a la institución encargada de la seguridad social policial ascendería a 950 millones de dólares e involucraría a actores relevantes del mercado de valores ecuatoriano, entre ellos el del depósito descentralizado de valores denominado DECEVALE. Actualmente, la investigación continúa tanto en Ecuador como en Estados Unidos. El principal acusado de este manejo opaco de estos fondos del ISPOL, el intermediario financiero Jorge Chávez, se encontraría en difusión roja emitida por la Interpol desde septiembre del 2022. Además, Luis Álvarez Villamar, exgerente de depósito descentralizado de valores de DECEVALE, se declaró culpable ante un juzgado del estado de Florida y se encuentra brindando cooperación a la justicia estadounidense. Por otra parte, el exdirector de riesgos de la ISPOL, John Luzuriaga, el 2 de febrero del 2022 aceptó estos cargos por conspiración por lavado de activos ante una corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos. Luzuriaga aceptó haber recibido 1,38 millones de dólares en coimas pagadas por Jorge Chávez. El juicio político. En la Asamblea Nacional del Ecuador, legisladoras de la bancada correísta y Partido Social Cristiano respaldaron la solicitud de juicio político planteada por los legisladores Roberto Gómez y Amapola Naranjo. La acusación fue la de incumplir funciones durante las protestas de octubre de 2019 por el supuesto uso de bombas lacrimógenas caducadas por parte de la Policía Nacional. El 24 de noviembre del 2020, con 104 votos a favor, la Asamblea aprobó esta censura y destitución de la ministra de Gobierno. El principal argumento de Romo fue que detrás de su salida se encontraban muchos intereses que nada tenían que ver con las bombas lacrimógenas usadas en octubre y que defendía la democracia ante la violencia política proveniente del movimiento indígena. Tras su destitución, el entonces presidente Moreno
agradeció a través de una cadena nacional la gestión de Romo y anunció la misma noche de su destitución que el general en servicio pasivo, Patricio Carrillo o Patricio Pazmiño Castillo, ocuparía el cargo de ministro de gobierno, Castillo o Carrillo, convirtiéndose así en el primer policía en el servicio pasivo en desempeñar esta función.